Para ser futbolista profesional, ¿realmente hace falta tener un talento o se puede conseguir con habilidades, entrenamiento y demás? Pues es hacer todo lo que tienes que hacer para poder llegar. Porque su círculo normalmente le ha enseñado y tiene unos patrones y unas creencias que le han enseñado que no les llevan a ese punto y tienes que estar dispuesto a aprender eso. Y aquí es donde cambia todo. Lo normal es que puedas obtener el resultado o un resultado mayor que el resto. Para ser futbolista profesional, ¿realmente hace falta tener un talento o se puede conseguir con habilidades, entrenamiento y demás? Quiero hablar de esto porque he estado rodeado con personas de mucho nivel que han conseguido ser profesionales en el fútbol o campeones olímpicos en distintas disciplinas deportivas y con personas que han llegado a la élite en muchas disciplinas para entender exactamente qué camino han seguido ellos y si esto del talento es cierto o no es cierto. Porque quienes hablan del talento, la verdad es que el talento lo vemos y nos enfocamos más en ciertos perfiles de jugadores. Pero vamos a romper un poco esta creencia o vamos a intentar encontrar algo de sentido común para ver si esto responde a todo lo que realmente siente la mayoría o si realmente hay un camino que a lo mejor no nos cuentan o no nos han dicho porque no hemos estado rodeados de esa persona. Bien, lo primero, vamos a hablar de esto porque es clave. Lo primero es que para ser futbolista hay que ser bueno, independientemente de cómo lo quieras llamar. Le puedes llamar talento, le puedes llamar ser bueno, porque el talento, ¿cómo lo medimos? Ya que no lo podemos medir, si nos fijamos en un talento, lo que nos fijamos es más en un jugador como a lo mejor Messi, ¿no? Que hace ciertas cosas que cualquier jugador no puede hacer, porque tiene una capacidad de ver más allá de la jugada, de tener esas habilidades individuales, de interpretar en qué momento hacer las cosas, y esa parte innata, que obviamente está desarrollada, porque esto de innato, de que parece que nunca lo ha trabajado, realmente no es así. Messi lo ha trabajado mucho, pero desde pequeño ya tenía esas habilidades, esa intuición y esas cosas, pero nos estamos fijando de un jugador como Messi. Este no es el promedio normal. Lo normal, ¿cuáles suelen ser? Jugadores que llegan a ser profesionales y que se pueden mantener durante muchos años. Jugadores que son buenos, porque hay que ser bueno, porque la clave para llegar a ser futbolista es que tienes que ser bueno, para eso tienen que cumplirse muchas cosas en el camino y por supuesto que tienes que ser mejor que otros. Ahora, ¿cómo conseguimos eso? Porque todos los que llegan a ser profesionales son de talento. Si nos fijamos en otros profesionales que llegan a segunda división o a primera división en equipos que a lo mejor no conocemos tanto, la pregunta es, ¿esas personas todos tienen talento? Si entramos en esta reflexión nos damos cuenta de que no es así, de que estamos equivocados, de que no es el concepto. Por supuesto que son buenos, tienen un plus, algo extra que otros no tienen. Y la pregunta es, ¿eso se puede trabajar o no se puede trabajar? Por supuesto que sí. Y aquí es donde está la clave de todo. Creer que todo es talento es el principal error porque muchos jugadores se frustran y se quedan en el camino. No todo es talento, pero por supuesto que los talentos también se pueden desarrollar. Hay cosas que sabemos que tenemos y no las potenciamos. Hay cosas que no sabemos que tenemos y cuando lo empezamos a hacer, de repente vemos una evolución y cuando lo potenciamos notamos eso, ese plus diferencial. Pero la mayoría de las cosas se trabajan. Ese talento se construye, no el talento mágico como la magia de fútbol, sino esas habilidades individuales que te puedan permitir avanzar. Porque ahí es donde nos tenemos que comparar. Por supuesto que tenemos que aspirar a ser de los mejores, a ser el número uno, porque esa es la clave de todo. Pero luego también tenemos que trabajar como si fuésemos el número dos. Es decir, como si queríamos llegar a ser número uno, pues si nos relajamos, por supuesto que no va a pasar. Ahora, hay tres claves que te quiero comentar, que es justamente esto, sobre cosas que a lo mejor no sabes que hacen falta para poder avanzar y que pueden romper un poco esos criterios porque no es solamente entrenar mucho, sino es entender cómo hacer las cosas. A partir de aquí, si digamos que vamos a tener una diferencia entre lo que a lo mejor pensaba y lo que te puede ayudar a pensar, porque a lo mejor estas cosas son sentido común o cosas que a lo mejor podemos dar por hecho, pero no las estamos pensando constantemente en el día a día para poder implementarlo. Así que hoy te voy a comentar cuáles son las tres cosas que realmente más he valorado de estas personas que ya llegaron a la élite, que llegaron a ser profesionales, que consiguieron medallas olímpicas, que llegaron a ser campeones del mundo, en cuanto a qué, a lo que hacía falta para poder llegar y avanzar. Y son conceptos lógicos, sentido común, pero hay muchas cosas que van a tocar esa parte mental tuya y van a decir, ¿estoy haciendo esto o no? Si no lo estás haciendo, que sepas que es muy difícil. Son cosas de sentido común, pero que no las implementamos en el día a día. Así que vamos a empezar ahora con estas tres claves para ver si lo que estás haciendo realmente te acerca a donde estás o si realmente estás muy lejos del objetivo final. Porque muchas veces esa parte del talento son las que nos suelen frenar en el objetivo o en lo que buscamos y en el crecimiento que estamos teniendo. Porque luego nos limitamos mentalmente y nos empezamos a condicionar para todas las cosas que tendríamos que hacer. La primera es no negociar el precio que tienes que pagar para poder ser futbolista profesional o para llegar a ese objetivo. Básicamente es que la mayoría de los jugadores no saben qué es lo que hay que hacer, pero suelen negociar ese precio a nivel mental, a nivel de físico, no suelen hacer las cosas que hacen falta. Cuando me refiero a no negociar el precio es que si tú quieres llegar, tienes que estar dispuesto a hacer todo lo necesario para poder llegar.
No puedes negociar el precio, es muy complicado, es muy difícil. Tienes que ser bueno, pero tienes que entrenar muchísimo, tienes que trabajar muchas áreas, no solamente la parte de la habilidad técnica, también la parte física, también la parte mental, que son las cosas que más fallan cuando vengan esos momentos, y no puedes negociar el precio. Es tan complicado que sepas que vas a tener momentos positivos, momentos negativos, momentos de incertidumbre, momentos de tristeza, momentos de alegría, y así es el fútbol. No es lineal, va con subidas y bajadas, pero tienes que saber que ese esfuerzo constante es la clave de todo. La gran mayoría de los jugadores no llegan, o no, digamos, igualmente me pasó a mí, no llegamos porque negociábamos el precio, porque creíamos que lo que lo que hacíamos en su momento era suficiente y no lo es. Y ahí es donde te digo que ahí es donde está la diferencia de todo. Si negocias el precio, si crees que lo que estás haciendo es suficiente y es lo que te vale, te vas a quedar en el promedio. Por eso es que los que llegan dicen que tienen ese talento cuando realmente han desarrollado muchas cosas porque lo han estado trabajando mucho más que el resto. Esa es la clave de todo, no negocies el precio. Y sé que esto puede sonar un poco como ambiguo, ¿no? Como ¿a qué significa esto? ¿Cómo lo puedo llevar a la práctica? Pues es hacer todo lo que tienes que hacer para poder llegar. Y ahí es donde entran muchas más cosas que tenemos que investigar, que tenemos que saber, que tenemos que aprender, que tenemos que rodearnos de entornos. Por eso que, bueno, ya irás viendo mucho más contenido mío, pero sí que entiendas de que si negocias el precio, no vas a llegar, porque ahí es donde está la dificultad. Negociar el precio es hacer menos o creer que lo que ya tienes o lo que ya dominas es suficiente. No es así. Tienes que hacer mucho, mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucha comprensión, mucho descanso también. Ahí entran muchas cosas. Una buena alimentación, no negociar el precio, son muchas cosas. Pero si te quedas con esta idea de para todo lo que vayas a hacer a partir de ahora, piensa, no puedo negociar el precio, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, y no negocio el precio porque mi mente me va a estar saboteando constantemente porque estoy acostumbrado a hacer ciertas cosas porque creía que era suficiente. A partir de aquí es romper ese patrón, es romper ese criterio y saber que tienes que hacer muchas cosas para poder avanzar. Lo segundo sería que tienes que estar dispuesto a hacer lo que no hace casi ningún jugador. Esto es muy similar a lo otro, pero cambia un poco lo que es la percepción, porque ya aquí hablamos en la comparación con el resto de jugadores. Tienes que estar dispuesto a hacer lo que otros jugadores no van a ser capaces de hacer. Esa es la clave de todo. Ya sabes que si no pagas el precio y te esfuerzas mucho, hay muchas cosas positivas dentro de todo el proceso. Ahora bien, ¿cómo me diferencio del resto? Pues las cosas que la mayoría de los jugadores no van a hacer por comodidad, por flojera, por cansancio, porque creen que es suficiente. Entonces, si haces más que el resto, ¿qué crees que vas a conseguir? Aquí entra también un poco de sentido común. No es entrenar 200 horas y estar fatigado físicamente, porque no es así nada más. Hay muchas cosas detrás. Te doy un ejemplo más práctico, aunque yo esto enseño mucho con los jugadores, es si tú no ves tus partidos, si tú no te grabas, si tú no te analizas, entonces ya no estás haciendo, ya eres igual que el resto. Ya no te diferencias del resto. Pocos jugadores se ven sus partidos, se analizan y buscan mejorar. Ya hay una diferencia muy grande. ¿Te das cuenta que nada más este pequeño concepto cambia todo? Si no lo estás haciendo independientemente de tu edad, porque si a lo mejor eres menor de edad, tu padre te puede grabar, pero independientemente de tu edad, la mayoría de jugadores no se ven. Y yo sé que tú dirás, ay, pero es que hay jugadores que nunca se veían y llegaron a ser profesionales. Lo sé. Pero el fútbol ha evolucionado mucho, cada vez es más táctico, cada vez hay más entendimiento del juego, cada vez hay más factores que influyen, cada vez el fútbol es más inteligente, necesitamos jugadores más inteligentes. Si no te ves, si no te visualizas, es muy difícil avanzar. Así que este consejo no se trata nada más de que te veas en los partidos, porque hablo en general de todo. Tienes que estar dispuesto a hacer lo que otras personas no van a hacer, porque esa es la clave en la que te vas a destacar y vas a poder dar un salto. Porque si estás dispuesto a hacer lo máximo para poder llegar y estás dispuesto a hacer lo que otros no hacen, ¿qué significa esto? ¿Quién se lo va a merecer más que tú? ¿Te das cuenta de cómo funciona todo? Y así los principios para todo. Esto no es nada más para el fútbol, funciona para todo en la vida. Si eres un padre, funciona para todo lo que estás haciendo. Así que esto es entender un poco que la mayoría de las personas suelen hacer cosas que creen que están en su comodidad, pero no hacen más allá. Y esa es la clave. Si tú haces más que el resto, lo normal es que puedas obtener el resultado o un resultado mayor que el resto. Pero todo eso que vas a hacer tiene que ser con inteligencia, tiene que tener criterio, tienes que saber qué es lo que te beneficia, tienes que saber qué es lo que hace, cómo lo hace. Porque si yo me veo un partido mío y realmente lo que estoy viendo es mi movimiento, pero no aprecio nada más, no entiendo el contexto, no analizo nada, ¿de qué me vale? De nada. Entonces, esta parte es muy importante. Hacer más que el resto te va a dar un plus porque eso significa que tú estás dispuesto realmente a lo que hace falta para poder llegar y sobre todo para destacar con respecto al resto, que esa es la clave de todo si quieres avanzar, porque los que llegan son muy pocos. Entonces, espera, antes de seguir, me gustaría que te suscribas al canal porque eso lo que va a generar es que yo sepa que hay más gente interesada en este tipo de contenido y va a generar que yo pueda subir mucho más contenido, que seguramente van a aportar muchas cosas más, ya sea para ti como jugador de fútbol o para padre que quieras ayudar a tu hijo. Y eso lo que va a generar es que tú puedas sacar provecho y al mismo tiempo yo pueda darme cuenta que este mensaje llega a más personas y les gusta. Así que suscríbete aquí debajo y seguimos con el vídeo. Y lo tercero y lo último es, tienes que aprender y aplicar
lo que otros no van a aprender. Y aquí es donde entra algo similar a lo otro, hacer más y todas estas cosas que te mencionaba, pero aquí es donde entra la parte de la cabeza, la parte de, espera, hacemos una pausa, no es hacer por hacer. Tienes que aprender lo que otros no van a aprender porque no están dispuestos, porque no lo saben, porque no se rodean de entornos correctos, porque no aprenden de gente correcta, porque su círculo normalmente le ha enseñado y tiene unos patrones y unas creencias que le han enseñado que no les llevan a ese punto y tienes que estar dispuesto a aprender eso. Y aquí es donde cambia todo, porque aquí es donde tú vas a estar dispuesto a investigar, a buscar. Por eso es que muchos jugadores se quedan en el camino, porque se quedan con lo que el día a día les va diciendo, se quedan con los mensajes, se quedan con los partidos que están haciendo, se quedan con el ritmo con el que están entrenando, se quedan con el entrenador que lo que le ha dicho para él es suficiente y no investigan más. Y tienes que estar dispuesto a aprender lo que otros no van a aprender, porque esa es la clave. Y no es nada más aprenderlo, sino aplicarlo y comprobarlo por ti mismo, porque ¿quién tiene la verdad? Es muy difícil. Lo que estoy diciendo ahora son principios, son cosas de sentido común. Lo que digo ahora te lo puedes cuestionar si quieres, pero piénsalo, si llevas esto a todas las áreas de tu vida, al final son principios. No estoy diciendo qué es lo que tienes que hacer, sino lo lógico. Si tú quieres vivir de esto y quieres ser el mejor, tendré que aprender a ser el mejor en esto. Eso es lógico, es sentido común. Entonces, lo tercero básicamente se trata de que todo lo que estás haciendo ahora mismo quizás no es suficiente. Tienes que buscar aprender cómo mejorar tus habilidades técnicas. Tienes que buscar cómo trabajar la parte de preparación física, la recuperación para evitar lesiones. Tengo que trabajar la fuerza. Tengo que trabajar ese core, que obviamente es muy importante también. Tengo que trabajar la mentalidad. Cómo desarrollar esa parte mental para estar óptimo en cada partido. Porque aunque tú creas que la mentalidad es algo subjetivo, es algo que no se puede dar. Bueno, es que yo tengo ahora, soy positivo. No se trata de eso. Se trata de poder enfrentar cada una de las fases del partido, de saber que hay momentos de bajones, saber que vas a estar cansado en muchos momentos y no te va a apetecer entrenar y saber que tienes que motivarte a hacerlo. Pues todas estas cosas se trabajan y tienes que aprenderlo. Y luego de aprenderlo, aplicarlo. Porque todo se consolida cuando lo aplicas, no solamente cuando alguien te lo dice o cuando lo aprendes a un lado o cuando lo lees. Y esta es la clave de todo, entre lo que estás haciendo y lo que puedes llegar a conseguir. Así que te repito las 3 claves para que lo tengas en la mente y sobre todo nos quedamos con el concepto que es lo más práctico de todo, es que lo primero, no negocies el precio. Lo segundo es que tienes que estar dispuesto a hacer lo que otros no van a hacer. Y lo tercero es que tienes que aprender y aplicar lo que otros no van a aprender. Estoy seguro que estas 3 cosas son de manera subjetiva, son principios, al final eso se aplica para todo en la vida y cuando lo aplicas te vas a dar cuenta del resultado, pero cuando llevas eso en cada cosa que estás haciendo, es decir, si a partir de ahora has apuntado estos conceptos, lo tienes en la mente, lo empiezas a visualizar, empiezas a mirar qué cosas a lo mejor no sabes, porque tu entorno te ha enseñado ciertas cosas que no sabes. Ya hablaremos de esto en otros vídeos, pero sí tiene que ver con que lo que estás haciendo a lo mejor no es suficiente para avanzar. A partir de aquí, ¿qué voy a hacer? A partir de aquí, ¿cuáles son mis planes, mis objetivos? A partir de aquí, estoy mirando lo que estoy haciendo y qué me hace falta para poder llegar. Y me comparo con el resto. Pues todas estas cosas seguro te van a ayudar a entender que lo que estás haciendo quizás y muy probablemente no es lo suficiente para poder avanzar. Porque si estás en un equipo a lo mejor ya de primera división o segunda división o en cantera, en un gran nivel, genial. Estás en un buen entorno, pero aún así falta un plus, porque es lo mismo, como me diferencio del resto. Al final se aplica para todo, son principios y vale para todo. Así que espero que todo lo que te he contado lo empieces a aplicar a partir de ahora, lo hayas apuntado, desarróllalo y a partir de ahí cada uno tiene que encontrar su propia verdad. ¿A qué me refiero? Que todo lo que estás haciendo, pues tú sabes lo que estás haciendo, tú sabes el esfuerzo, tú sabes cuáles son tus habilidades, tú sabes cuáles son tus debilidades, tú sabes qué cosas se pueden trabajar, cosas no. Y si no las sabes, pues busca a alguien que te pueda enseñar, busca a alguien que te haga ver, que te haga enseñar o te haga pensar mucho más allá para darte cuenta de las cosas que tiene, o alguien que te analice como analista individual, que yo de hecho me he encargado con muchos jugadores de analizarle y ver qué cosas tienen de manera positiva y a partir de ahí, ¿qué vas a hacer? Pues buscar mejorar, potenciar eso, darle importancia a eso, pensarlo en el partido, cómo aplicarlo. Te das cuenta que todo funciona así que aplica esto, pon en práctica cuanto antes, ¿vale? Y estoy seguro que vas a tener un resultado muy grande. Cuéntame qué te ha parecido todos estos principios y sobre todo si ya lo estabas aplicando o si lo tenías en la mente, que seguramente son cosas de sentido común, pero dime si a lo mejor esto tocó un poco más esa fibra interior y a lo mejor te motiva para hacer algo de lo que no estabas haciendo. Y también puedes dejarme en los comentarios de cosas que a lo mejor te gustaría que yo hablara, porque estaré comentando muchas más cosas aquí. Suscríbete al canal, por supuesto, para que puedas ver mucho más contenido y aprovéchalo, pero sobre todo ponlo en práctica. De nada sirve escuchar algo, leer algo, ver algo, como a lo mejor mi libro que tienes y a lo mejor si no lo tienes deberías tenerlo porque hay muchas cosas claves ahí, pero de nada sirve leerlo y tenerlo y no aplicarlo, porque cuando lo aplicas es cuando te das cuenta de cosas y cuando vas ajustando. Un placer, nos vemos en el siguiente vídeo.